Reflexiones desde el Evangelio con el Padre Rafael de Brigard. El reino de Dios. Amigos y amigas de Reflexiones desde el Evangelio, estamos aquí de nuevo para este momento que nos regala Dios, en el cual tenemos el propósito, en primer lugar, de escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, la buena nueva de salvación. Después tenemos la inquietud de indagar sobre el texto, qué nos dice, qué nos enseña, qué podemos conocer más de Cristo y de nuestra historia de salvación para que esto se vuelva realidad en nuestras vidas. Reflexión, un volver sobre nosotros, un volver sobre la palabra, un volver sobre la enseñanza de la Iglesia para crecer espiritualmente. Los invito a que hagamos de este un momento como de tranquilidad, de parar un poquito el camino de nuestra vida, llenarnos de la palabra de Dios, de la palabra de la Iglesia y tener oportunidad de crecer en la fe. Quiero invitar a que en este momento nos dejemos motivar por una canción. Hemos invitado de nuevo a Tatiana Janera que nos ayude con sus dotes artísticos y que desde esta música después entremos a la escucha de la palabra. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Muchas gracias, Tatiana. Dios está aquí, realmente está entre nosotros. Los invito entonces a que escuchemos el Evangelio que hemos escogido para hoy y a partir del cual haremos nuestra reflexión. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 4-15. Se reunió un gran gentío y se añadían los que iban acudiendo de una ciudad tras otra. Entonces les propuso una parábola. Salió el sembrador a sembrar la semilla. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Las pisaron y las aves del cielo se las comieron. Otras cayeron sobre piedras, brotaron y se secaron por falta de humedad. Otras cayeron entre espinos, y al crecer los espinos con ellas, las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos, que escuche. Los discípulos le preguntaron el sentido de la parábola, y él les respondió: A ustedes se les concede conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás se les habla en parábolas, para que viendo no vean y escuchando no comprendan. El sentido de la parábola es el siguiente: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó junto al camino son los que escuchan, pero enseguida viene el diablo y les arranca del corazón la palabra, para que no crean y se salven. Lo que cayó entre piedras son los que al escuchar acogen con gozo la palabra, pero no echan raíces. Esos creen por un tiempo, pero al llegar la prueba se echan atrás. Lo que cayó entre espinos son los que escuchan, pero con las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Lo que cae en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su perseverancia. Hoy quisiera que nuestra reflexión llevara por título El reino de Dios. Ahora que nos cantaban que Dios está aquí,
podríamos preguntarnos cómo es la presencia de Dios. ¿Cómo es que Dios en Cristo está presente en nuestra vida? ¿Cómo es que el Espíritu Santo permanece entre nosotros? La verdad es que desde los comienzos del Evangelio, desde las primeras páginas, Jesús trae a colación el tema diciendo: está cerca de ustedes el reino de Dios, conviértanse. Está cerca. Es una expresión muy interesante porque nos evita pensar lo que nos pasa a veces espiritualmente, en el sentido de que Dios está por allá, que está lejos, que no lo vemos, que no tiene que ver nada con nosotros. El reino de los cielos está cerca, dice nuestro Señor, conviértanse. Piense cada uno lo que significa eso. El reino de Dios, el reinado de Dios, la gloria de Dios está cerca de nosotros, está cerca de nosotros. Pero habla de reinado y de rey. Allá en la Pasión le preguntan a Jesús: ¿tú eres rey? Y él dice: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Evidentemente estamos ante un reino que es de Dios, ante un reinado que es de Dios, ante un rey. Ya tendremos que descifrarlo de qué naturaleza, que es el mismo Cristo. Se oye decir en boca de Jesús también en el Evangelio: pero mi reino no es de este mundo. ¿Hay un reino de otro mundo? ¿Hay otro mundo? Parece que sí. Mi reino no es de este mundo. Nosotros como creyentes deberíamos exclamar a viva voz: ¡qué fortuna! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo saber que el reino de Dios no es de este mundo! Es que tenemos tan malas experiencias con los reyes y las reinas y los reinos de este mundo, que nos alegra mucho saber que Dios tiene su propio reino y su propia manera de reinar. Y Jesús en el Evangelio usa muchas imágenes. Dice: el reino de Dios se parece, y va desglosando, va describiendo de qué se trata su reino. Es de la mayor importancia que uno espiritualmente tenga el propósito de entrar en ese reino, de descubrir ese reino, de gustar ese reino, para que uno sienta de verdad que está caminando en los caminos del Señor. Ese reino, si quieren imaginárselo geográficamente, no lo es geográfico, pero imagínenselo geográficamente, y tiene sus caminos para llegar allá al castillo de nuestro Rey, que es Dios. En la predicación, dicen los evangelistas también, Jesús recorría las comarcas, recorría el lago, recorría las montañas, predicando acerca del reino. Queridos amigos de estas reflexiones, si algún día les preguntan cuál es el tema de Jesús, de qué habla Jesús, de qué se trata lo que enseña Jesús, podemos resumirlo en ese título: el tema de Jesús es el reino o el reinado de Dios. Ese es el tema. Jesús no es una especie de orate que anda por ahí hablando de lo que se le va ocurriendo, no. Tiene unas palabras, tiene un discurso, tiene un contenido que es titulado el reino o el reinado de Dios. Eso es importante. Y un reino y un reinado que se van abriendo amorosamente para nosotros. Jesús no viene a hacer ostentación de su realeza, sino viene a poner a nuestro alcance la obra magnífica de Dios que está contenida en esta expresión. Óiganme este dato: en el Nuevo Testamento la palabra reino aparece 122 veces, de las cuales casi 100 en boca de Jesús. De manera que es absolutamente claro que el tema de la predicación de Jesús es el reino o el reinado de Dios. Pero tratemos entonces de precisar a qué reinado, a qué rey, a qué reino se refiere Jesús. Hoy en día casi en ninguna parte del mundo, por lo menos en forma seria, tienen importancia los reyes, son casi unas figuras decorativas. La experiencia de la humanidad, sobre todo con los reyes más autoexaltados, los más absolutistas, la experiencia para la humanidad fue terrible, en general, terrible. Unos seres que llegaron a sentir que eran como dioses, se aprovecharon de la gente, llegaron a unos lujos extravagantes, hicieron aguantar hambre a las personas.
Por fortuna, eso tiende a desaparecer y tenemos otras formas de gobernarnos, aunque todas son imperfectas. Pero ¿qué es el reino según el Evangelio? ¿A qué reino se refiere el Evangelio? Y digamos lo primero, en boca de Jesús, es un reino de Dios. No es de este mundo, es de Dios. Creo que el Evangelio tiene también el propósito de que nosotros como creyentes, discípulos, discípulas de Cristo, aprendamos a darnos cuenta de las cosas que son de Dios. Hay un reino que es de Dios. Hay unas oraciones que son de Dios. Hay unos milagros que son de Dios. Hay unas obras que son de Dios. Hay un plan de salvación que es de Dios. Qué importante, añadamos también, la vida es de Dios. La vida es de Dios. Su vida y mi vida son de Dios. Y es importante que nosotros no perdamos de vista eso. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Entonces el reino que se nos propone el Evangelio es un reino de Dios. Le pertenece a Él, lo diseñó Él, lo quiere construir Él para nosotros. Para nosotros. Y la idea es que nosotros permitamos que ese reino y ese reinado estén situados en nuestra vida, en nuestro corazón. Al hablar del reino de Dios, estamos hablando también, es una forma de reconocer claramente la soberanía de Dios. No es cierto, mis queridos amigos de las reflexiones, que a veces hemos perdido de vista un poco la soberanía de Dios. A veces como que queremos darle órdenes a Dios, superar a Dios, mandar a Dios, pelear con Dios. Es la soberanía de Dios que no debemos perder de vista nunca y en ningún lugar. Y lo más bello de este reino es que su rey es Jesús. Su rey es Jesús. Qué maravilla uno poder pensar eso. Hay un reino donde reina Jesús, el Hijo de Dios, que es toda misericordia, toda alegría, toda reconciliación. Lo más bonito del reino de Dios es que su rey es Jesús. Y por tanto podremos hablar de un reino de esperanza, de luz, de alegría. No es un reino para que la gente sufra, no es un reino para explotar a las personas, no es un reino que quiera deshacer a las personas, sino exaltarlas a la categoría de hijos e hijas de Dios. Es un reino que ya está aquí, dice Jesús, está cerca, está entre ustedes, está dentro de ustedes. Qué maravilla uno poder pensar que Dios quiere hacer presencia dentro de nosotros, no como una realidad externa, sino que quiere venir a estar dentro de nosotros. Ya volvemos para seguir profundizando en qué consiste el reino de Dios. Ya regresamos. El reino de Dios. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Muchas gracias, Tatiana. Esa es la constatación. Somos de Dios.
le pertenecemos a Dios nuestro Señor. Y sin embargo, no podríamos decir que a Dios le ha quedado fácil instaurar su reino. De hecho, los textos del Evangelio nos cuentan que ese reino es pequeño como una semilla y tiene que hacer todo el proceso de una semilla para finalmente lograr germinar, florecer, dar frutos, etc. Es un reino tan pequeño como la porción de la levadura, pero que si se le deja actuar, puede transformar toda la masa. Pero al mismo tiempo, es un reino que sufre violencia. Y siempre quedará una gran incógnita. ¿Por qué los seres humanos, ante una propuesta que es amor, que es misericordia, que es reconciliación, por qué a veces respondemos con violencia? Pero el reino también es un gran tesoro. Cuenta el Evangelio en una de esas historias magníficas que alguien encuentra el tesoro, va, vende todo lo que tiene, viene y compra el terreno porque allí está lo único importante. O el que encuentra una perla fina, vende lo demás y se compra esa perla. Allá quisiera nuestro Señor llevarnos a que entendiéramos el valor único e incomparable de lo que Él nos propone. Su reino, su reinado, su realeza. Pero al mismo tiempo, esta propuesta de nuestro Señor, digamos, es compleja. Y todos lo experimentamos cuando buscamos a Dios, cuando queremos convertirnos, cuando queremos asumir los valores del reino de los cielos, los del Evangelio, los de la Sagrada Escritura, constatamos que no es tan fácil, que eso no es automático, que eso no se da de la noche a la mañana, sino que se requiere una gran tarea espiritual, una gran apertura a la gracia de Dios, una gran disposición a ser transformados. Conviértanse que el reino de Dios está cerca. Es decir, nuestro Señor nos enseña y nos advierte que el reino de Dios no se compra en una cacharrería, no lo venden en un día sin IVA, no hace parte de las promociones de una plaza de mercado, no. El reino de Dios requiere conversión, diríamos, requiere que instalemos en nuestro corazón el código de Dios. ¿Cuál es el código que nos pone en sintonía perfecta con Dios? Y ese código comienza por el proceso de la conversión. Pero al mismo tiempo es un reino potente que debe atraernos por muchas razones. Primero, porque su rey está entre nosotros. La encarnación de Cristo ha puesto al Rey de Reyes entre nosotros, al Rey venido de Dios entre nosotros, al Rey del amor y la misericordia entre los seres humanos. Y ese Rey ha podido expulsar demonios, ha podido perdonar pecados, ha podido sanar a los enfermos, ha podido resucitar a los muertos, ha hecho cosas maravillosas, ha podido ser también Rey de paz, que nunca devolvió la violencia con violencia, que nunca hubo en sus palabras verbos, sustantivos, adjetivos difíciles para los demás, todo lo contrario, llenos de la solidaridad de Dios con los hombres. Y en Cristo también ese reino ha quedado como realidad definitiva. ¿Hacia dónde tenemos que caminar? ¿Qué tiene que suceder en nuestro corazón? ¿Cuál es el proyecto de nuestra vida si hemos aceptado a Cristo? Su reino. Y el reino es también el mismo Cristo. Él es el reino presente. ¿Es operativo ese reino? ¿O es una ilusión en las nubes? ¿Es un pensamiento? ¿Es una ilusión? De ninguna manera. El reino, y Jesús lo ha querido plantear así, y ahora comentaremos el Evangelio, el reino ha sido sembrado. La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo se asemeja al grano de trigo que cae en tierra, muere y renace para dar más frutos todavía. El reino de Dios hay que sembrarlo y se siembra con la palabra. Esa palabra que cae en diversos terrenos. Pero se siembra y es necesario cuidar lo que se ha sembrado. Hay que regar, hay que abonar, hay que acompañar, hay que proteger, hay que permitir que se dé el crecimiento para que recojamos los mejores frutos.
Y en nuestra vida, mis queridos amigos, esto toma todos los años. No hay vida suficiente. Pero ojalá, cuando termine nuestra vida, nuestro Señor pueda decir, siervo bueno, trabajador, hombre o mujer de conversión, buscador de Dios. Esos frutos que tienes me parecen bellos, me parecen hermosos, me parecen meritorios. Te recibo con esos frutos, así no hayas logrado muchos o más frutos, pero empleaste tu vida en producir esos frutos. No es Dios, no es su reino, no es Cristo ni su realeza, algo mágico. A veces en las situaciones graves de la vida, en las situaciones difíciles, nos gustaría tener un Dios mago, que de la noche a la mañana nos arregle las cosas, que de la noche a la mañana cambie nuestro corazón, que de la noche a la mañana mejore el mundo. Pero el tema no es tan fácil y lo constatamos todos en la vida individual o en la vida familiar o social. También el reino dentro de nosotros debe crecer, debe madurar, debe dar frutos que deben ser recogidos en el tiempo oportuno. Si un hombre va y siembra algo en la tierra y al tercer día empieza a excavar, no hay frutos, debe esperar. Y esa espera, como ya lo dije, consiste en regar con agua, con abonos, deshiervar, establecer un cercado para que los animales no vayan a comerse las plantas, etc. Lo mismo en la vida propia. Nuestra vida cristiana, nuestra salvación, nuestro ingreso al reino es todo ese proceso de cultivar la presencia de Dios. Pero quiero llegar al punto central. Ese reino lo trae Cristo a través de la palabra. Mejor dicho, lo trae Dios a través de Cristo, que es la palabra, es el verbo encarnado. Y ese verbo después nos va a enseñar tantas cosas, nos sigue enseñando. Cualquiera de ustedes que quiera sentir más la presencia de Dios, que quiera verse más cercano de Dios, que quiera sentir más, usemos una palabra muy de nuestra época, la influencia de Dios, está llamado a escuchar la palabra de Cristo, la palabra de la Sagrada Escritura, que nos es propuesta como una semilla. Es lo que nos han leído al comienzo de este programa, donde se habla del sembrador. El reino de Dios es sembrado por la palabra. ¿Cómo es de importante que nosotros cada día entremos más en profundidad en el valor, la importancia y lo imprescindible de la palabra de Dios? Pasa la obra de Dios por la palabra escrita o por la palabra escuchada, por la palabra que reflexionamos, por la palabra que oramos, por la palabra que vamos meditando, como lo hacía la Virgen María. Escuchaba muchas cosas, guardaba eso en su corazón, reflexionaba, meditaba, y eso le iba dando forma a su corazón. Quisiéramos experimentar eso, que vamos escuchando y la palabra va moldeando nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra alma, nuestro modo de pasar por la vida. Sería una tristeza que todas estas bellísimas páginas de la Sagrada Escritura nos fueran proclamadas y nuestra vida siguiera igual que siempre. La idea es que la palabra nos vaya moldeando en todo sentido. Cuenta el Evangelio de San Lucas, que hemos leído 8, 14, 15, ¿cuál es la suerte de esa palabra? En últimas también la suerte del sembrador y la suerte del terreno. El terreno somos nosotros. De alguna manera, esta parábola nos está contando lo de la vida de Jesús, de sí mismo. Él es un sembrador. Él es un sembrador. Ese es el encanto de Jesús en el Evangelio. Él va pasando por la vida sembrando la palabra. Predica aquí, allá, donde lo dejan, en algunos lugares lo expulsan, pero siempre dice algo. Cura a un enfermo, le dice una palabra. Resucita a un muerto, dice una palabra. Está en la cruz, dice una palabra. Siempre está sembrando, siempre está sembrando. Lo sigue haciendo nuestro Señor en nuestra época, en la iglesia que predica en los templos,
en la iglesia que se hace presente a través de estos medios de comunicación, de las redes sociales, a través del Santo Padre con su ministerio universal, a través de nuestros obispos, a través de los catequistas, a través de los papás que rezan allá en la familia, a través de los grupos juveniles, a través de las jornadas mundiales de oración, a través de los sínodos. Sigue nuestro Señor, siempre está sembrando, siempre está sembrando. Valga aquí una recomendación, mis queridos amigos, en esos tiempos muertos que a veces hay y nos ponemos a mirar el celular, a veces tantas cosas que no nos hacen bien, ¿por qué no buscamos la palabra de Dios? Podemos poner ahí lecturas del día y aparecen las lecturas de la misa de ese día y nos edificamos de una forma muy clara. Hay que alargar los oídos, hay que abrir el corazón, hay que abrir la mente, abrirla para esto. A veces nos piden que seamos de mente abierta y con frecuencia tiene que ver como que nos rindamos ante cosas absurdas o que no son de Dios. Tengamos una mente abierta para la presencia de Dios. Siembra Jesús, dice, y hay una semilla que cae junto al camino, junto al camino, junto al camino. ¿Qué será? ¿En qué consistirá esa semilla que cae junto al camino? Pidámosle a Tatiana que nos inspire para que cuando volvamos entremos en la noción de la semilla caída junto al camino. Una mañana el sembrador salió a los campos para sembrar. Una mañana el sembrador sembró en mi vida su bondad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Ya regresamos. El reino de Dios. Bueno, entonces nos estaba cantando Tatiana, cada mañana el sembrador sale a sembrar. Ya hemos dicho que nos cuenta el Evangelio que parte de la semilla cayó junto al camino, la gente la pisa, se la comen las aves. Es una historia que ha sucedido siempre. Se predica la palabra de Dios y a veces es pisoteada, a veces es despreciada, burlada. Hay gente que se ríe de la palabra de Dios. Hay gente que pregunta que si nosotros todavía creemos en esas cosas. Hay gente que quisiera como sacarnos del camino, como sacaron a Jesús del camino o creyeron haberlo sacado. Eso sucede. Y en nuestra época hay también esa tendencia donde hay tantas palabras, tantos discursos, tantos videos, tantas grabaciones con contenidos tan, ahí sí es cierto, nocivos para la salud, que no quisieran saber de una palabra salvadora, entonces como que la pisotean, como que se burlan de eso, como que la miran casi como de adorno a veces y la relativizan sin tener la capacidad de descubrir su valor total. A veces sucede como esa ave que picotea esa semilla sin saber todo lo que había en esa semilla, que de pronto se acerca a alguna gente a la palabra de Dios y de pronto se la aprende de memoria, hasta la repite, pero en realidad de verdad no son muy conscientes de lo que están recibiendo. Es una palabra más, una opinión más, una palabra que hoy vale y mañana no vale, es decir, no hay conocimiento exactamente de la profundidad y el valor de esa palabra. Entonces también se pierde esa palabra porque no se le deja campo para hacer toda su obra. Y dice el evangelista también que el diablo no permite que se escuche bien y no le interesa que escuchemos bien porque llegaríamos a ser buenos creyentes. Esta semilla que cae junto al camino a veces está afectada por eso, porque quisiera
el mundo que no oyéramos esa palabra. Por eso el mundo nos tiene tantas veces distraídos, tantas veces empeñados en otras cosas que no tienen valor, tomando aguas que no quitan la sed. ¿Cuántas veces el mundo quisiera que nosotros devoráramos mensajes que en realidad no nos traen paz? Es más, usan la palabra consumidor, nos quiere ver como consumidores de contenido, de cualquier contenido, pero ojalá no reflexionáramos mucho, ni pensáramos mucho, ni fuéramos críticos. En fin, a veces la palabra de Dios sufre ese desprecio, ese ser arrojada al borde del camino. Añade el Evangelio que otra parte de la palabra, de la semilla, que es la palabra, cayó entre piedras, en un pedregal, donde a veces hay un poquito de tierra y es posible que las semillas allí en un primer momento se sientan cómodas y empiecen a hacer su trabajo de evolucionar. Pero también con la misma rapidez van a constatar dos cosas, que no hay suficiente humedad y que no hay suficiente lugar para profundizar. Y entonces esa plantica que pudiera empezar a crecer se siente inestable. Esto tiene que ver, dice la misma palabra de Dios, con los que escuchan con gozo, los que se emocionan. Ay, cuántas experiencias religiosas tenemos de gente que se emociona un día, va a un congreso, va a un retiro, va a una asamblea llena de emoción, de canto, de música, se emociona y a los 3 días vuelve por sus andanzas. Se le pasa la fiebre, decimos. Hace un rato estábamos afirmando que el reino de Dios necesita cultivarse, crecer, pasar las pruebas de los malos climas, ser abonado, ser trabajado y finalmente va a dar un fruto. No es cuestión solamente de un momento emocional, que a veces ayuda, pero si nuestra fe depende de nuestras emociones, es una fe muy frágil, porque hoy estamos contentos, mañana estamos tristes, hoy nos parece, mañana nos parece, hoy estamos entusiasmados, mañana no creemos en nada. La fe requiere que vaya arraigando en el corazón, en la mente, en nuestros criterios, en nuestros valores, en nuestras actitudes. Es decir, que la fe necesita meterse dentro de nuestra condición humana profundamente, si no, será esta fe que crece sobre las piedras que no tiene de dónde agarrarse, no tiene profundidad, se vuelve algo superficial. A veces en temas religiosos somos muy superficiales, decimos unas cosas muy superficiales sobre lo que creemos, sobre los mandamientos, sobre nuestras obligaciones religiosas, sobre la vida moral. A veces decimos unas cosas muy superficiales que no nos van a servir el día que nuestro Señor nos llame, no nos van a servir. Cuando le lleguemos a nuestro Señor con unos papeles amarillos, transparentes y bastante ajados, nos van a decir, eso no te sirve, eso no te sirve. Aquí sirve la misericordia, aquí sirve la conversión, aquí sirve el amor al prójimo, aquí sirve la fidelidad, eso sí sirve. Pero no le podemos llegar a Dios con razones leves porque no son frutos de su reino. De manera que el segundo lugar donde a veces cae la semilla es las piedras, donde no se profundiza. Añade el Evangelio que otra parte cayó entre espinos, digamos como entre matorrales, como entre un lugar difícil de crecer, y sin embargo la semilla se da mañas para brotar allí y hace el esfuerzo de decir aquí estoy presente y trata de crecer, pero llega un momento en que estos espinos y abrojos van copando todo el terreno, no dejan entrar la luz, no dejan entrar el calor, seguramente también no dejan que entre suficientemente el agua y entonces esta pobre semilla, esta pobre planta no crece. Y aquí dice que las preocupaciones, la riqueza, los placeres de la vida la van ahogando y no madura. Ese es otro tema muy interesante desde el punto de vista de la fe. La fe tiene que madurar. La fe de un adulto no puede ser igual que la de un niño de primera comunión. La fe de un abuelo no puede ser la misma que de un niño que acabamos de bautizar. La fe de un sacerdote no puede ser la misma que la de una persona que está entrando a los misterios de la fe. Tiene que haberse dado un proceso de maduración. Pero a veces no hay esa maduración, dice aquí, porque el mundo nos absorbe. Y aquí menciona 3 cosas. Preocupaciones.
Si el Evangelio hubiera sido escrito en esta semana, habrían puesto ahí el estrés. Todos vivimos estresados. La riqueza, que a todos nos hace escurrir la baba, la riqueza, todos persiguiendo el vil dinero. Los placeres, que nos han enseñado que la vida es para divertirse y gozarla, y que todo lo demás no es importante. Qué tontería, qué tontería. A veces por andar detrás de vivir como en un parque de diversiones, se nos olvidan las cosas importantes. Nuestra vida, la vida de los demás, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestra iglesia, nuestro país. Pero a veces quisiéramos tener una vida como de puente, vivir de puente, o vivir como Peter Pan, ser siempre como niños. Y resulta que tenemos muchas tareas por hacer, y en el orden espiritual, pues cultivar nuestra fe, hacer que el reino de Dios crezca en nosotros y que produzca la salvación. Mis queridos amigos de Reflexiones, tómense esto en serio. No juguemos con Dios, no juguemos con nuestra salvación, no juguemos a que da lo mismo una cosa que la otra, no da lo mismo. Delante de Dios cuenta esto, y hay otra cantidad de cosas que no cuentan. Delante de Dios esto genera salvación, cercanía, gracia, conversión. Hay muchas cosas del mundo que no las generan. El reino de Dios que quiere ser instaurado en nuestro corazón. Si no madura el reino de Dios en nosotros, terminamos siendo esos creyentes un poco como tibios, ¿no? Que a veces sí, a veces no, confusos. Le prendemos una vela a Dios y otras velas a otras cosas. Creemos en la eternidad y en la reencarnación. Creemos en el perdón y en la venganza. Creemos en la justicia y en la corrupción. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Finalmente nos desteñimos, una cosa ahí tibia. El libro del Apocalipsis tiene una frase muy fuerte que dice: a los tibios los vomitaré. O estamos con Dios o no estamos con Dios. O creemos en Jesucristo a fondo o no creemos, aunque lo digamos de palabra. Pero afortunadamente nuestro Señor nos lleva siempre al lugar de la esperanza. Pero hay algo que cae, alguna semilla en tierra fértil. Son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto. La retienen y dan fruto gracias a su perseverancia. Ahí está el programa de vida cristiano. Ahí está la forma como el reino de Dios puede abrirse campo entre nosotros. Ese es el itinerario. Tierra fértil. ¿Qué es tierra fértil? Un corazón bien dispuesto. Ojalá nuestro corazón sea un corazón bien dispuesto, amable, abierto, generoso, feliz de tener la amistad de Dios, un corazón bien dispuesto. Retiene esa palabra escuchada, da fruto gracias a la perseverancia. Y ahí está otra clave del reino de Dios. El reino de Dios va a crecer entre nosotros si somos perseverantes. Y la vida es eso, un instante en el universo, la vida más larga humana que tenga 100 años. ¿Qué es eso en la historia del universo? Un relámpago. Pero si ese relámpago conserva la luz que le es propia, allí se puede arraigar la presencia de Dios. Allí se puede gozar de la presencia de Dios. Allí se puede suceder la conversión. Hay que luchar un poco contra nuestras intermitencias en la fe. Creemos, no creemos, nos parece, no nos parece. Vamos a la Santa Misa, no vamos a la Santa Misa. Hacemos oraciones a veces no rezamos. Esto parecería un motor que sube y baja. El Evangelio nos pide perseverancia en la escucha de la palabra, perseverancia en nuestro camino de conversión, perseverancia en nuestro amor a Dios, perseverancia en el amor al prójimo, perseverancia en la lucha contra el pecado. El pecado es una culebra que no es fácil de desterrar. Se mueve, se agita, se esconde, aparece, desaparece. El dicho dice que las culebras se matan por la cabeza, pero a veces no somos tan decididos en nuestra lucha contra el pecado y apenas le hacemos como cosquillas en el lomo, pero pareciera que no quisiéramos sacarlo de nuestra vida. Perseverar es dejar que la fe guíe nuestra vida, alimente nuestra vida, acompañe nuestra vida. Y a medida que pasan los años en ese modo de ser, pues uno va viendo los frutos.
que son los frutos del reino. Mis queridos amigos, una reflexión en torno al reino de los cielos. Eso quería proponerles hoy. Dejemos que nuestro Rey sea Jesucristo. Dejemos que el reinado de nuestra vida lo haga Dios. Gocémonos en ese Rey que ha venido a estar con nosotros, que sigue entre nosotros y que ha sido ese grano de trigo que murió, cayó en tierra y dio unos frutos extraordinarios, como nos lo va a cantar ahora Tatiana. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Ya regresamos. El reino de Dios. Alegrémonos pues, hermanos, en saber que el reino de Dios ya está presente. Está en cada persona que escucha la palabra de Dios como tierra buena. Que Dios sigue reinando, sigue haciendo muchas obras maravillosas y si nosotros colaboramos con Él, vamos a ver todavía realidades extraordinarias. El reino de Dios se sigue extendiendo. A pesar de todas las apariencias, en realidad el reino de Dios cada vez tiene más personas que lo sirven, que lo quieren, que lo cuidan. El reino de Dios nos hace asumir en nuestra vida valores muy claros como la fe, la esperanza, la caridad, la misericordia, la paz, la justicia. No nos confundamos. Esos son los valores del reino de los cielos. Y ese reino nos ha sido propuesto para que podamos llegar a Él a través de la conversión. Señor Jesucristo, quiero pedirte en este día que a todos llegue tu reino, un reino de paz, de justicia y de misericordia. Convierte nuestros corazones para que tú puedas ser el Rey de nuestros corazones, el Rey de nuestras vidas. No permitas, Señor, nunca perdamos la belleza, la bondad y el amor en ese reino que nos regalas. Amén. Despidamos esta jornada con un canto con Tatiana. Bajo tu amparo nos acogemos, Virgen María, Madre de Dios, nos acogemos a la oración de tus hijos necesitados. Líbranos del peligro, Virgen gloriosa María. Reflexiones desde el Evangelio con el Padre Rafael de Brigard. (16:9) Media TV.